El origen de la discapacidad es religioso, y se pensaba que una persona con discapacidad no tenía nada que aportar a la sociedad. Se creía que era una maldición o un castigo de los dioses, y a principios del siglo XX todavía son rechazados, y a mediados de los años 70 se esterilizaba a las personas con discapacidad sin su consentimiento y eran abusados, ya que no eran considerados con igualdad de derechos. El cambio surge cuando la sociedad empieza a reconocer que tiene responsabilidad sobre esta población. Hubieron influencias para un cambio de actitud, pero sin embargo permanecen el pensamiento de rechazo. A lo largo del tiempo, la sociedad adquiere conciencia sobre el problema social que representa este grupo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos países concentraban sus esfuerzos médicos y científicos en la curación y reintegración de las personas con limitaciones, lo que facilitó aún más el desarrollo final de la rehabilitación. Entre las causas más frecuentes en que se genera la discapacidad en las personas, encontramos las causas genéticas, por vacunas, por accidentes o enfermedad, la mala práctica médica, la mala alimentación durante la gestación, trabajos en fábricas, minas o campos agrícolas que se exponen a máquinas, herramientas o sustancias químicas peligrosas. Es un problema social y cultural, ya que en pleno siglo XXI la sociedad aún tiene prejuicio por las personas con discapacidad, ya que más de una lo ven con lástima como una enfermedad y no como un sujeto de derecho debido a sus limitaciones, menoscabando sus cualidades, y aún se tiene la idea errónea de que estas personas sean un peligro o producto de algún contagio, disminuyendo la inserción laboral. El problema social, ¿verdad? Es la aceptación en el caso de la inserción laboral en sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que todavía no están convencidas realmente de lo que significa el trato al personal con discapacidad. El propósito es disminuir el nivel de desempleo, mejorando los perfiles laborales de las personas con discapacidad, apoyando la inserción en entidades públicas y privadas. Se busca que la persona produzca y trabaje las 8 horas normales. Vienen con porcentajes muy altos, por ejemplo en una discapacidad física, generalmente los porcentajes pasan el 50%, entonces son personas que no pueden realmente hacer labores normales como otra persona lo podría hacer, entonces justamente es por eso la inserción. Entre los tipos de discapacidades más frecuentes encontramos la física, la intelectual, la auditiva, la visual, la psicosocial, el psicológico, del lenguaje, entre otras. No todos estamos preparados para tener una discapacidad, ya sea permanente o parcial. Al momento de tener un leve accidente, podemos lesionarnos la pierna, causándonos la dificultad para desenvolvernos. Esto es una discapacidad no permanente, sino a corto plazo. Las personas con discapacidad no cuentan con una infraestructura adecuada, ya que no en todos los edificios encontramos rampas, parqueos o ascensores destinados a este grupo de personas. En muchas ocasiones se piensa que la discapacidad solo se da en forma genética, pero existen muchas otras maneras de adquirir una discapacidad, incluso en formas tan inimaginables, dando un giro total a su vida, como es el caso de William Muñoz. Me dieron un pelotazo en la cara y tuve un desprendimiento de retina. ¿Desprendimiento de retina? Sí, es ahí cuando fui al médico a que me opere. Y
El médico, en vez de operarme de retina, me corta el ojo pensando que lo mío era córnea, porque yo era el paciente de la cama 2, me operaban primero de retina, y el paciente 1 lo operaban segundo de córnea. Entonces se cambiaron los papeles. Una ecuación, sí, del médico. Entonces estaríamos hablando de una mala práctica. Exactamente. Entonces cuando el médico se dio cuenta que había cortado, él cerró, pero era muy tarde porque me había cortado el ojo y me produjo una hemorragia. Yo me quedé ciega a los 15 años y bueno, para mí fue muy duro cuando me quedé ciega porque yo ya estudiaba en el colegio, había participado en muchas cosas, en reinado, y entonces para mí lo que a mí lo que me pasó fue muy duro por lo que yo me quedé. Yo tuve un accidente a los 8 años de la casa de mis padres en la finca de allí en Manaví. Me caí y a largo plazo, cuando yo ya estuve ya a los 15 años, pues me acosté bien y desperté ciega. Dijeron que mi problema era eso, porque yo pequeña me caí, me astillé el hueso de la cabeza y mi familia nunca me hicieron ver por un doctor, por un especialista. Ya, simplemente me curé, me pusieron unas inyecciones para la infección y ya estuvo. CONADIS, entidad dedicada a trabajar por la discapacidad, pero en el ámbito de generar proyectos. En la actualidad se encarga solo de la política pública. Ese cambio surge con la nueva Constitución del 2008 y con la Ley Orgánica de Discapacidades en el 2012. Eran consideradas un problema de salud. Se dependía de la buena voluntad de las personas y se daba como un servicio de salud y como ayuda a través de fundaciones. En la actualidad existe una política pública que indica que todos somos responsables de realizar acciones para las personas con discapacidad. Se crean beneficios y derechos ya establecidos en la ley. Hay todo un marco legal que te obliga a que si tú no te acuerdas, alguien te va a decir, si usted no lo hace, va a ser sancionado. Personas con discapacidades. Una de las cosas que hizo el CONADIS fue conformar las organizaciones a nivel nacional y las federaciones, aportar para su liderazgo, su participación. Entonces, en ese trabajo, luego con esas federaciones se comenzó a trabajar lo que es política pública. Con esa política pública se cimentan las bases de lo que la ciudadanía que tiene discapacidades considera que debería ir como beneficios para ellos. Otra de las causas de discapacidad son los accidentes laborales que están a la orden del día y donde nadie está exento de sufrir un accidente en el trabajo. Quedé ciego hace 16 años por una bacteria en el cerebro. Se me atrofió el nervio óptico y esa fue la causa de la ceguera. Donde el empleado espera contar con un seguro laboral y a nivel de seguridad industrial, ¿cómo debe de actuar una empresa frente a estos casos tan comunes? Con respecto a los accidentes laborables que causan o muertes o lesiones en las personas, que pueden tener amputaciones que los hacen ser personas discapacitadas como tal, la ley los ampara y los empleadores no pueden echarlos. En ese sentido tienen que tener toda la seguridad, ya que uno como empresa tiene que asumir todo el cargo que esta consecuencia trae. El Ecuador como tal tiene sistema de gestión de prevención de riesgos laborables. Es un sistema que contiene 4 pilares: el administrativo, el técnico, los procedimientos operativos y la gestión humana. El objetivo de capacitar a estas personas es para que ellos, se incorporen ya al campo productivo totalmente, ¿no? El propósito más especial es tener un software en la empresa, un software para que ellos puedan hacer lo que es sistema de call center. Eso es lo que están enseñando las empresas. Sí, en esa parte es la que más, mayormente se han incorporado las personas con discapacidad. En las capacitaciones que dimos, por ejemplo, en el CECAP, ya hay en American Call Center, en Integral Solution, en Rexa, hay personas con discapacidad trabajando en call center. Pero en esta empresa se está capacitando para que laboren en la empresa misma, ¿no? La palabra braille es de origen francés. Nace del nombre del mismo descubridor, que fue Louis Braille.
Vivía en un pueblo y a los 3 años se lastimó el ojo derecho con un punzón y luego infectó el ojo izquierdo, perdiendo totalmente la visión. Su descubrimiento no fue reconocido, sino hasta después de 100 años de su muerte, que sus propios alumnos fueron los que insistieron en que se reconozca su invento. El braille es un sistema de puntos que permite a las personas con discapacidad visual leer y escribir, incluso notas musicales y toda clase de operación matemáticas a través del ábaco. El alumno debe aprenderse el teclado de manera completa. Ahí no hay ningún tipo de braille ni relieve, nada, sino que debe aprenderse la ubicación, solamente que el software va hablando. El software con lector de pantalla ha permitido incorporar al campo laboral a las personas con discapacidad visual, ya que están capacitados para investigar en todas las páginas de Internet. A raíz del desconocimiento, muchas personas utilizan el término sordo-mudo, cuando en realidad se debe emplear el término discapacidad auditiva, ya que la persona no habla porque no ha tenido estimulación sonora. Antes no se daba énfasis a este problema social. En la actualidad ya se cuenta con varias instituciones educativas, como la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje. Nosotros trabajamos al sordo con la lectura labiofacial, que ellos articulen o sacan la voz que ellos tienen para que puedan comunicarse con los demás, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal, que el sordo aprenda a comunicarse. Todas las escuelas públicas y privadas tienen la obligación de incluir y acoger a niños y jóvenes con capacidades especiales, y el personal docente debe capacitarse para estar a la par con el entorno, ya que se necesita de suficiente altruismo y paciencia y de amar tu profesión lo suficiente como para dedicar tu tiempo al desarrollo de las personas con discapacidad. Ellos se sientan que somos iguales, o sea, no los tratamos de tenerlos como separados, nada de eso. Tenemos que encaminarlos, ayudarlos, aconsejarlos, que como son padres son. Sabe que los niños, algunos son apacibles, algunos que son agresivos, violentos. Entonces nosotros tenemos que darle un poquito más de cariño, amor, hacerles entender, demostrar, ¿no? Demostrar cuánto uno como maestro tenemos que darle al alumno, al estudiante. El deporte en las personas con discapacidad es indispensable porque estimula y desarrolla la autoestima, aumenta el rendimiento físico e intelectual. La sociedad se ha vuelto partícipe de su integración. Instituciones, asociaciones, federaciones, todos en conjunto trabajando para crear una mejor calidad de vida que otorgue oportunidades sociales y laborales en busca del desarrollo. Aprenden a nadar. Como el intelecto de ellos es tan grande, tienen mucha capacidad para aprender a absorber, ellos con todo lo que van aprendiendo aquí, ellos se sienten capaces de aprender en cualquier lado que vayan y comienzan a tener mejores estudios, mejor memoria, mejor físico, más fuertes, coordinan mejor. La constancia en las terapias físicas es necesaria para recuperar la movilidad en personas con derrame cerebral total o parcial, para que puedan desarrollar nuevamente y paulatinamente el movimiento. Y a pesar de no tener el 100% de recuperación, 2 veces a la semana, ya, y llevan un mes, y se lleva un mes aquí, pero no lleva una continuidad de la terapia. Entonces la continuidad, usted sí mismo continuó. Usted ve mejoría al mes, a los 2 meses. Va a haber cambios de cómo llegó a cómo está en la actualidad. El Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, emitía el carnet para las personas con discapacidad, pero actualmente el Ministerio de Salud Pública es el único organismo que emite y califica el carnet, y a partir del 2017 el único
documento que será válido será la cédula de identidad, donde en la parte posterior tendrá el tipo y porcentaje de limitación. El Ministerio de Salud Pública, ellos han establecido un call center, llaman al 171 y le agendan la cita. Si la persona con discapacidad puede trasladarse al centro de salud donde hay médicos calificadores, no puede trasladarse, el médico calificador debe moverse al domicilio. La discapacidad aquí en el Ecuador son 399.000 personas en todo el país. Dependiendo del porcentaje de discapacidad, se puede acceder a ciertos beneficios tributarios. Únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 40% de conformidad con el reglamento de la Ley Orgánica de la Discapacidad. Reciben ciertos beneficios de acuerdo al porcentaje que tienen de discapacidad, porque hay porcentajes de discapacidad en los cuales tú necesitas mayores apoyos o mayores ayudas que otros. Y por ejemplo, ahí se crea la tabla para fijar a las personas que tienen discapacidades, que va desde el 30 hasta el 100%. El 3 de diciembre de 1982 fue proclamado como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la ONU, en el que se recuerdan a grandes genios universales como Beethoven, quien demostró gran talento a pesar de su incapacidad para escuchar y que al parecer sus frustraciones le hubieran dado fuerzas para desafiar las mayores dificultades de la composición. Completamente sordo, dirigió orquestas y coros, como la Quinta Sinfonía de Beethoven. Personajes relevantes como la pintora Frida Kahlo y como el científico Stephen Hawking, el actor Christopher Reeve y otros grandes genios con discapacidad que son un ejemplo para el mundo y que nos dejan la enseñanza de que su paso por la vida no es en vano y que todo puede cambiar de un momento a otro y que hay que valorarla y sacar el mejor provecho.